a predicar hoy, y con temor y privilegio y gozo le dije que sí. Y he sentido que el Señor ha puesto este tema que vamos a hablar el día de hoy, para escuchar más de su palabra. Bueno, hermanos, acompáñenme en oración, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por las grandes cosas que haces en nuestras vidas. Gracias, Señor, que nos has traído aquí en este domingo, que podemos alabarte, aprender de tu palabra y escuchar de las buenas noticias que tienes. Gracias, Señor, porque tan grande eres. Gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, que podemos adorarte liberamente en este país. Señor, te pedimos que perdones a nuestros pecados, oh Dios. Endereza nuestros caminos y danos esa convicción detrás de tu Santo Espíritu. Enséñanos cómo enamorarnos de tu palabra, oh Dios. Y donde sea nuestro pastor Esteban, que estés ahí con ellos también. Bendícelos con este día también, oh Dios. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a aprender de uno de los 12 discípulos. Creo que aún con muy poco conocimiento sabemos ya quién es Pedro, sabemos mucho de Pedro, los evangelios hablan muchísimo de Pedro, aún en el libro de Hechos. De Juan se sabe mucho de Juan también, aparte porque él ha escrito varias epístolas, 3, y Apocalipsis en el Nuevo Testamento, aparte del evangelio de Juan, en la cual vamos a estar leyendo el día de hoy. Pero hoy también vamos a aprender sobre... Me hago para acá, hermanos, para que no se escuche que estoy en un tornado. Hoy vamos a escuchar sobre otro discípulo, Andrés. Y no Andrés de esta iglesia, nuestro querido Andrés, pero sino Andrés, uno de los 12 discípulos. A mí me encanta la historia de Andrés. Si se puede resumir la historia de Andrés como puse en este título, un siervo desapercibido, un siervo que trabaja detrás de las escenas. Me encanta esta historia porque yo puedo encontrarme sobre su servicio aquí con Andrés. Y de hecho, en conocer a Andrés sabemos que cada vez que se identifica a Andrés, se identifica como el hermano de Pedro. Y parece que no tiene ninguna otra identificación más que es el hermano de Pedro. A veces esto nos pasa a nosotros, que no tenemos una identificación propia, ¿no? Decimos, pues mira, Giselle, hija de Marta. Marta, esposa de don Roberto Reyes. Roberto Reyes, el valiente guerrero, no se crean. Pero siempre hay como algo que identifica a las personas, ¿verdad? Y entonces en eso nos quedamos. Y así es como conocemos a Andrés. De hecho, la palabra Andrés, el nombre de Andrés, viene del griego andro, que se llama macho, ¿verdad? Entonces, macho y hombre, entonces significa que es macho hombre, en la palabra y el nombre de Andrés. Así para que Andrés puede estar caminando y puede decir, soy macho hombre, y literalmente él está diciendo Andrés, yo soy Andrés. Bueno, en Andrés vamos a conocer a Andrés en cómo él es un siervo desapercibido, cómo él trabaja detrás de las escenas. En Juan, de hecho vemos que él es uno de los primeros discípulos que se encuentra a Jesús. Lean conmigo, por favor, en Juan capítulo 1, versículo 35 y hasta el 42. Dice así: al día siguiente Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Juan, el que se refiere aquí es Juan el Bautista. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, ahí está el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y viendo que los seguían les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir maestro,
¿dónde te hospedas? Vengan y verán, les dijo Jesús. Entonces fueron y vieron donde se hospedaba y se quedaron con él aquel día, porque eran como las 4 de la tarde. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado el Mesías, que traducido quiere decir Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Andrés ha sido un discípulo muy útil. De hecho, Andrés, en su identificación, cuando nosotros hablamos sobre Andrés, siempre lo miras, creo que nada más en una sola vez en las Escrituras, pero no lo vas a ver de este término, Andrés, hermano de Pedro. Creo que solamente una vez lo encuentras así, y de hecho vamos a repasar por ese versículo también. Pero en casi todos los evangelios, de hecho en todos los evangelios, cada vez que ves el nombre de Andrés, es Andrés, hermano de Pedro. Andrés, hermano de Pedro. Y en esto se queda identificado Andrés mayormente en los evangelios, para que la gente no se confundiera de quién es el Andrés. De hecho, solamente hay un Andrés en el grupo de los 12 discípulos. Hay una lista que oficialmente, de hecho, da Cristo sobre los 12 discípulos. Y de esta lista, nosotros lo podemos encontrar en Lucas, capítulo 10. De hecho, aquí se nombran los 12 discípulos. En esta lista, de hecho, Andrés es el segundo nombre después de Pedro. Dice que Jesús escogió 12 discípulos del multitud de discípulos que había. Y aquí escogió los 12. Y en eso nombra a todos los 12 discípulos. Andrés siendo el segundo. Dice que es Pedro, Andrés y luego Jacobo y Juan. De hecho, en muchos teólogos, muchos pastores, cuando ellos hablan sobre los 12 discípulos, los ponen en categorías o en grupos o mini grupos en los 12 discípulos. Algunos los ponen que son 4 grupos de 3 discípulos, y los primeros 3 o los más íntimos 3 siempre están pegados con Jesús y siempre los miras. Pedro, Jacobo y Juan siempre están ahí alrededor de Jesús. Y luego hay otros que son un poquito distantes, pero no tanto, y estos lo vemos con Andrés, Felipe y Bartolomé. Y luego después de eso es otro grupo: Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón de Celote o el cananita, y Judas el traidor. Me encanta que la Biblia, en mayoría de todos los evangelios, dice que siempre es el traidor. Algo que sí es consistente con el nombre de los discípulos es que Pedro siempre es el primero. De hecho, en Mateo capítulo 10, cuando dice sobre los nombres, dice que Pedro es el potras en griego, que es el líder. Entonces, en todas las listas que ves en todos los evangelios, Pedro es el primero en la lista de los 12 discípulos. Judas, el traidor, consistentemente es el último en la lista. Pero hay a veces que en estas listas estás mirando que Andrés o es el segundo en la lista o es el cuarto en la lista. Hay otros pastores y teólogos que dividen el grupo, que son 4 discípulos y son 3 grupos de 4. Yo de hecho voy con eso. Y los primeros 4 discípulos, que son los más íntimos, sería Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y después de eso, el siguiente 4, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás. Y después de eso, los más distantes, Jacobo, Tadeo, Simón y Judas el traidor. Así es como vemos mayormente la agrupación de los 12. Sabemos que Andrés y Pedro son de Betsaida, por lo cual, si sigues leyendo en Juan capítulo 1, en versículo 44, lo implica que son de Betsaida. Estos 2 hermanos, después que crecieron en Betsaida, de hecho se mudaron en Capernaum, y ellos crearon su negocio de pescar. Entonces estaban por el mar de Galileo. Vemos esto en Marcos capítulo 1, versículos 16 a 22, y se ve allí el énfasis de que ellos tenían su propio negocio.
y que eran pescadores. También lo que se ve de Andrés es que él era un judío bastante religioso. Era un judío que amaba la verdad y buscaba la verdad. Este era un hombre que no solo seguía un líder, no era un hombre que seguía no nomás un maestro, un rabí, sino él era un hombre que buscaba la verdad y quería conocer la verdad. ¿Cómo sabemos eso? Fácil. En Juan capítulo 1, lo acabamos de leer, de versículo 29 a versículo 34, Juan el Bautista ya tiene su mensaje, ya está diciendo que él, bueno, empezando del versículo 19, él está diciendo que él es un voz y que él no es el Mesías, pero si no viene detrás de él. Él solamente viene y está reclamando, poniendo la palabra y preparando el camino para el Mesías. Entonces, cuando te encuentras en versículo 29 a versículos 34, él ya está dando el mensaje que él ya miró al Mesías. Él ya lo encontró. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo cayó sobre el hombro del Mesías como una paloma. Y los dos discípulos que están ahí son Juan y Andrés, que están siguiendo a Juan el Bautista. Ellos quieren saber quién es este Mesías. Ya está el mensaje, ya está preparado, ya sus corazones tienen ese hambre de quieren ver el Mesías. La promesa que se va a cumplir del libro de Isaías, la promesa que se va a cumplir del profeta Daniel, ya quieren saber quién es el Mesías. Entonces estos hombres no nomás seguían a Juan el Bautista, sino seguían el mensaje. Seguían la verdad. Y esto lo vemos claramente una vez más, versículo 35, empezando aquí. Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. ¿Quién era? Juan y Andrés. Y ahí está el Cordero. Juan está apuntando a estos hombres, diciendo quién es el Mesías, y dice, ve que ahí está Jesús caminando, y punta y le dice, ahí está el Cordero de Dios. Este es el que les estoy hablando. Este es el Mesías. Es Él. ¿Tú crees que Juan y Andrés se quedaron así? No, pues qué bien. Pues ahí lo felicitamos, ¿verdad? No, pues qué buena onda que ya llegó. No, pues todavía te vamos a seguir a ti. No, con el hambre de la verdad que ellos querían a ver si era cierto. ¿Qué es lo que hacen estos dos hombres? Van y lo siguen. Van y lo siguen y están detrás de él. Oye, ¿será? ¿Será este el Mesías? ¿Será? Y ni lo llaman Mesías cuando Jesús voltea y les pregunta, pues, ¿qué quieren? ¿Por qué me siguen? Dicen, Rabbi, ¿dónde te hospedas? Queremos conocerte. Maestro, queremos conocerte. Y se quedaron todo el resto del día. El siguiente día, ¿qué es lo que hace Andrés? Andrés va y lo cuenta a su hermano Pedro. Y sus palabras son lo siguiente. Y en griego, me encanta cómo lo dice en griego, pues que obvio, ese es el idioma original. Dice, hemos encontrado al Mesías. Pero la forma que lo dice, lo expresa, no es que yo y Juan encontramos el Mesías, sino es porque ya hubo una búsqueda. Esto también da un énfasis de que hubo una búsqueda, andan buscando el Mesías, y lo dice con tal manera de que ya lo encontramos. Ya lo encontramos. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? No te creo. No, siguió a su hermano. ¿Por qué le va a mentir su hermano? Siguió a su hermano y encuentra a Jesús. Esto es el tipo de servicio que vamos a ver de Andrés. Es un discípulo que trae a la gente a Jesús. No es un discípulo que de repente se para en una multitud de personas y les está predicando el evangelio, o está trayendo una multitud de personas para que conozcan a Jesús. Andrés es el tipo de siervo que está trayendo individualmente y personalmente a la gente a Jesús. La iglesia hoy en día es más lo que necesitamos, es un Andrés. Es un discípulo
alguien que trae a las personas a Jesús. No, tal vez Dios no te está llamando que estés detrás de un púlpito. Tal vez Dios no te está llamando que seas un gran maestro. Pero Dios llama a cada uno de nosotros que creemos en Él a compartir su evangelio. No es suficiente, hermanos, déjenme aclarar, no es suficiente de que con tus buenas obras vas a ganar a alguien a Cristo. No es suficiente. Por tus buenas obras debe de crear esa pregunta y ese interés al incrédulo. Oye, tú eres cristiano, ¿verdad? Y ahí es tu oportunidad a compartir la palabra. De hecho, ¿cuál es el gran comisión? Gran comisión es que predique la palabra, comparte el evangelio a todos, bautizándolos en el nombre de Dios, Hijo y Espíritu Santo. Esta es la gran comisión. Algo que quiero que noten es, cuando Andrés responde a esto que ya encontró a Mesías, no queda duda de que es el Mesías. Antes de conocerlo lo llama maestro. Después de quedarse con todo el día, reconoce que él es el Mesías. Todos los encuentros que ves de Andrés en todos los evangelios, no queda duda de Andrés, de que él es el Mesías. Nunca queda la duda. Él sabe a quién se ha encontrado. Otra manera que vamos a ver de cómo Andrés se encuentra aquí en las Escrituras es en Juan capítulo 6. Si gustan, voltean aquí conmigo. Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6 encontramos una gran historia. Es donde de repente viene una gran multitud de personas. Han escuchado de que Jesús está sanando y está haciendo milagros. Y hay gente que quiere ver esto, quieren verlo por sus propios ojos. Quieren saber lo que está pasando. De hecho, dice la palabra que son 5,000 hombres. Entonces no está contando cuántas mujeres y cuántos niños. Están contando aproximadamente 5,000 hombres. Significa que podría ser tal vez más de 12,000, o sea, tal vez 5,000 mujeres, y sabemos que hay bastantes niños. Entonces estamos hablando de miles de personas. Estas personas tienen hambre. Estas personas quieren comer. No hay comida. Entonces, en este milagro que vemos, Andrés se acerca con Jesús y trae un niño con él y lleva al niño a Jesús. O sea, otra vez ahí está otro retrato de que Andrés siempre está trayendo a alguien individualmente a Jesús. Pero Andrés trae un pequeño canasta de panes y de 2 peces. Veamos aquí, versículo 8 del capítulo 6. Uno de sus discípulos, Andrés, y aquí es la única, bueno, aquí todavía dice hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Qué son panes de cebada? Si ustedes han ido a donde venden pollo frito, saben los biscuits que tienen miel hacia arriba, saben bien rico, los recomiendo, y lo metes ahí en el aderezo, en gravy. Pero bueno, así era ese tamaño del pan. O sea, no era gran cosa. No creen que era un pan blanco que puedes comer menudo. No era tan grande tampoco. Y estoy hablando de comida y nos está dando hambre, no se crean. Pero bueno, él está diciendo que este joven tiene esto. Tiene estos panes y tiene 2 peces. O sea, apenas para una persona o 2 tal vez. Si hay muchos que tienen hambre, tal vez aún por 5 personas se puede dividir esto. Y lo dice lo siguiente: pero ¿qué es esto para tantos? Como hay un poquito de incredulidad aquí que está diciendo Andrés,
De hecho, su incredulidad no es una duda que dice, no, pues es que no pasa nada. De hecho, antes de esto, Jesús le pregunta a uno de sus discípulos, a Felipe, hay tantas personas, y Jesús, sabiendo que tenían hambre, contesta a Felipe, no, pues ni alcanza 200 monedas de salario para completar tanta comida para tantas personas. O sea, ahí sí se ve la duda, ahí sí se ve la incredulidad. Andrés en este aspecto es muy diferente, porque él trae esta comida a Jesús y dice, pero no sé cómo lo vamos a hacer. O sea, tú eres el que hace los milagros, pero yo no comprendo, no tengo la capacidad de entender de que si te traigo esto, que vas a poder hacer algo. O sea, no, sé que algo va a pasar, pero no sé qué. Y no sé qué vas a hacer con esto. A veces esto nos pasa muchas veces. Una manera muy práctica es con el diezmo, por ejemplo. Sabemos que dice las escrituras que debemos de poner, y a veces tenemos esa duda, pero ¿cómo el Señor me va a bendecir con esto? Pero ¿cómo sabemos que el Señor lo va a usar? El Señor no necesita nada. El Señor lo tiene todo porque Él es el creador. Hubiera sido muy fácil de que Andrés hubiera respondido de tal manera, y todos los discípulos, pues tú eres el Mesías, tú puedes hacer puedes traer maná. Era muy fácil de que pudieran responder de esta manera. Pero Andrés se ve que tiene fe. Dice claramente el libro de Hebreos que fe es la evidencia de cosas que no se pueden ver. Andrés tenía esa fe. Y Andrés trae esta comida, trae esta pequeña canasta. Se lo trae a Jesús porque hay algo en Andrés que dice, ¿a quién más lo puedo hacer? Sé que algo puede ser Jesús. Es por eso que aún si leas poco después en este evangelio, en este capítulo 6, dice las palabras Pedro, ¿y a dónde más iremos, Dios? ¿A dónde más iremos? No es por casualidad que el hermano de Pedro, Andrés, también va y hace lo mismo con algo que es muy poco, y hace este verdadero milagro. Bueno, hay un parte de historia aquí en la cual brinqué. En Juan capítulo 1, vemos que es el primer encuentro de los discípulos así con Jesús, porque no sabían quién era Jesús. Después de ese encuentro pasan unos meses, y en Lucas capítulo 5, Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 1, habla de cuando Jesús otra vez se encuentran a estos hombres, y estos hombres están en el mar de Galileo, y les dicen, vayan y pescan y tiran su red acá. Y entonces ellos están trayendo la red y están tratando de sacarlo, y se dice que se estaba rompiendo la red, que estos hombres se quedaron bien impresionados, y una vez se confirma, este es el Mesías. Vemos esa historia otra vez, que algo muy similar pasa después de la resurrección, ¿se recuerdan? Que algo así muy similar pasa otra vez. Y por eso se explica cómo Pedro reaccionó, que se echó el brinco del barco para ir a Jesús, porque se recordaron de este evento. ¿Qué pasa? Y eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 4, Marcos capítulo 1, 16, y en Lucas capítulo 5, 1 al 11. De hecho, todos los otros relatos de los evangelios que mencioné, Mateo y Marcos, menciona a Andrés. Lucas no menciona a Andrés en este encuentro. Hay un error en la Biblia. No, es porque al parecer Andrés era un hombre que trabajaba de las escenas. Para Lucas, Andrés no era tan importante y no menciona a Andrés. Sí menciona a Pedro, sí menciona a Juan, sí menciona a Jacobo, pero no menciona a Andrés. Yo veo esto como otro aspecto de humildad de Andrés, de su parte. No se ve en ninguna porción de la Biblia, de las Escrituras, de que Andrés tuvo una envidia a su hermano. ¿Se recuerdan la historia de Esaú? De cómo sí había envidia allí.
de que Jacobo le robó su bendición. No vemos una reclamación de esta manera con Andrés, sino vemos una manera bien humilde. Hay hermanos que yo he conocido, hay hermanos que he visto adentro de las iglesias de que dicen, ¿y por qué el pastor no me usa a mí? ¿Por qué el pastor no me pide que yo haga esto? ¿Por qué el pastor se fijó en esta persona? O ¿por qué los hermanos no ven que yo soy de esta manera? ¿Por qué los hermanos no? Siempre hay una manera de vanagloria que uno desea, un tipo de orgullo. Y en todos los evangelios no se ve esto de Andrés. No se ve que Andrés es como los hermanos de trueno, que van y dicen, vamos a sentarnos en tu lado derecha y izquierda. De hecho, ni eran los hermanos, era la mamá que dijo esto. La mamá, de hecho, diciendo a Jesús, mandándolo, hagas que mi hijo se sienta a tu derecha y a tu izquierda. Entonces ya sé por dónde agarraron este carácter los hermanos de trueno. Ven y cáeles un trueno, un rayo encima de estas personas. Lo agarran del carácter de la mamá. Pero Andrés no lo miras que es así. Andrés es calladito, trabajando detrás de las escenas, teniendo fe, sabiendo quién es el Mesías. De hecho, él fue el primero de los discípulos que dijo que este es el Mesías. Andrés no va y se está quejando a Jesús. Jesús, ¿y por qué no me pones atención a mí? Andrés no está escribiendo libros de que Jesús me miró a mí, Jesús me amó a mí. Andrés no se está vanagloriándose, pero sino en cada vez que ves a Andrés que está trabajando, está trayendo a alguien, a Jesús. Eso es lo que ves de Andrés. Este es el ministerio de Andrés, que está trabajando detrás de las escenas. No está esperando un reconocimiento y no se está quejando de la posición que Dios lo tiene en su vida. Ese trabajo, ese oficio que ellos tenían, es bastante difícil lo que él tenía. De que ellos eran dueños de un negocio de pescar. No era nada fácil en aquellos días porque la gente dependía de tu negocio. Y si no traías peces, te iba mal económicamente y también te iba mal con el clientel, que ellos ya no van a tener la confianza de ir a comprar los peces de ti. ¿Cuántas veces ustedes han dejado de ir a un puesto, a una tienda, donde de repente no tienen las cosas que necesitas, a una farmacia, o tienen mal servicio y dejan de ir ahí? Y ustedes que son empresarios, ustedes que tienen su propio negocio, ¿cuántas veces les ha dolido eso? Andrés tenía esa fe de que Jesús siempre iba a trabajar, que Jesús iba a hacer un milagro. Si Andrés no lo tuviera, nunca hubiera traído a este muchacho, a este niño, con una canasta pequeña de panes y 2 peces. Y se los trajo y toma. No sé cómo lo vas a hacer, pero en realidad, ¿dónde más iba a ir Andrés? Y aparte, con una multitud de miles de personas, Andrés encontró a este niño y trajo a este niño a Jesús. ¿Ven cómo es Andrés? Necesitamos a Andrés en las iglesias, hermanos. No necesariamente necesitamos a Pedro o a Juan o a Jacobos. No necesariamente necesita eso la iglesia, sino también necesitamos pilares y fundaciones como Andrés. Eso sí hace muchísima falta. ¿Cómo quisiera que yo hubiera conocido a un Andrés? Alguien que me podría predicar el evangelio. ¿Y cómo crees que en esta alimentación de 5,000 les fue a las personas? Bueno, todos lograron tener algo de comer. Si sigues leyendo el relato, Jesús hizo el milagro con esto poco lo que había y hizo el milagro que todos alcanzaron a comer algo.
Aún cuando había sobras, si decía Jesús, no lo tiren. Y todavía los hacía de nuevo para que había más gente que alcanzaba. Este era el milagro. No te puedo pintar cómo era el milagro porque yo no estuve allí. Pero era un milagro tremendo. Una pregunta que debes de tener cuando das tu diezmo, o cuando vas a servir a Jesús, o cuando una cosa pasa por tu vida, una pregunta que debes de hacer es, y luego ¿cómo lo voy a hacer yo? No debes de hacer esa pregunta, sino es, Dios, yo te entrego esto, y no sé cómo lo vas a hacer, pero tengo fe en ti. Porque tu corazón no te pertenece, hermanos. Tu corazón le pertenece a Dios. Si tuviste tanta fe de entregar tu corazón a Jesús, ¿cómo no le vas a entregar todo lo demás? Tus dudas, tu estrés, tu pánico, tu ansiedad, tu depresión. Del cosa malo que está pasando en tu vida. ¿Cómo no puedes ir a Jesús? Que Él sea el primero al que llamas y no a tu hermano. Que Él sea el primero a quien rindes esto y que no sea otro que tú ya sabes que te van a prestar. Prestar atención, prestar dinero, como sea. Pero que Jesús, que Dios sea el primero, que sepa y escucha de ti, de tus problemas que tienes. Juan capítulo 12, acompáñenme aquí por favor. Versículo 20 a 22. Vemos otro encuentro con Andrés y cómo trabaja con Jesús. De hecho, esto es un encuentro para que yo diría es bastante impresionado. Jesús ya había entrado con su triunfo, la entrada triunfal. Jesús ya había, la gente ya lo estaban alabando, la gente ya lo estaban esperando. Y dice en versículo 20, había unos griegos, o en otras traducciones dicen gentiles. Había unos griegos entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos fueron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaban, Señor, queremos ver a Jesús. ¿Dónde crees que va Felipe? No va directamente a Jesús, de hecho va a ¿quién? Siguiente versículo. Va con Andrés. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Andrés y Felipe fueron y se lo dijeron a Jesús. Jesús respondió, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aquí entonces Jesús empieza a hablar de su muerte y empieza a hablar de su resurrección. Por primera vez estamos mirando en las Escrituras un encuentro de gentiles con Jesús. Por primera vez. No en el libro de Hechos, no con Pablo y no con Pedro, sino vemos que Andrés es el primero que lleva gentiles a Jesús. No sabemos qué pasó después de este mensaje, no sabemos qué pasó con los gentiles después de eso, no nos dice la palabra. Pero sí sabemos que con Pedro, él fue el primero que les predicó el evangelio, que ellos creyeron, los gentiles, y que esto era algo milagroso y se cumplió profecía. Pero aquí es la primera vez que encuentras gentiles que están conociendo a Jesús. ¿Y quién los lleva? Andrés. Andrés los está llevando personalmente a Jesús. Una vez más, no tienes que tener palabras bien elaboradas, no tienes que tener una postura mágica o tremendo o grande para traer a alguien a Jesús. Una vez más, el Señor no te está llamando posiblemente a tener una multitud de personas que te siguen para que puedas compartir el evangelio. De hecho, lo que me encanta de esto es que es una grande fiesta que se está haciendo aquí.
Hay bastantes distracciones que está pasando. Cada vez que ves que Jesús está en una fiesta, ves que Jesús también se está poniendo parte de la fiesta. Cada vez que ves que a Jesús en una boda que de repente se les acabó el vino, ¿qué hace Jesús? Hace el milagro de que convierte el agua en vino. Jesús está compartiendo y está en parte de la fiesta. Este sería un momento que muchos de nosotros podríamos decir que es bien incómodo a predicar el Evangelio. Este no es el momento para escuchar el Evangelio o para predicar el Evangelio. ¿Sabes lo que me encanta de esta parte de la historia? Es que uno nunca sabe lo que el Señor está haciendo adentro del corazón de una persona, cuando una persona en realidad está buscando a Dios. Y puede ser que Dios te tiene en ese momento exacto para que puedas hablar a esa persona de Jesús. Esto es lo que yo veo en esta historia. Esto en una fiesta, dice que los griegos estaban allí, querían ser parte de la fiesta, pero también querían conocer a Jesús. ¿Tú crees que ellos dijeron, es que no es el momento? ¿Cuántas veces no les ha tocado a ustedes que están en una fiesta, se acerca alguien de tu familia, un amigo, un conocido, una amistad, se acerca y se siente junto contigo y te empieza a preguntar, oye, ¿tú sigues yendo a la iglesia? Oye, ¿y cómo va eso? Tú nunca sabes lo que Dios está haciendo en el corazón de esa persona. Esta persona tal vez quiere saber de Dios. Esta persona tal vez está pasando por un momento en el cual es el momento adecuado que el Señor lo movió a esa persona para que se sentara junto contigo y hiciera estas preguntas para que puedas atraerlo a conocer a Jesús. ¿Momento inadecuado cuál es? No hay momentos inadecuados para compartir la palabra. No hay momentos inconvenientes para compartir la palabra. Alguien escuchó las noticias de que va a tener cáncer. ¿Es el momento inadecuado de saber de que su creador tiene un lugar para ellos cuando ellos creen en Jesús? Fracasó el negocio, te quedaste en quiebra. Es un momento inadecuado a ir a los pies de Jesús. Andrés no lo miró así. Andrés dejó su negocio. Andrés fue el que era, y parece que el énfasis es que Pedro era el encargado, era el bueno, era bueno del negocio. Y fue y le dijo a su hermano sabiendo lo que iba a pasar. No hay nada más grande que la presencia de Jesús. No hay nada más que necesitamos que Jesús. Apenas acabamos de cantar de que Jesús Cristo es suficiente. Si en verdad crees eso, ¿por qué temas de lo que va a pasar? ¿Sabías que después de esta vida vas a estar con Jesús? Sí sabías eso, ¿verdad? ¿Sí lo crees? Si crees que vas a estar en la presencia de nuestro Señor, que derramó tu sangre por ti, ¿por qué temas de lo que va a pasar lo siguiente? Si Jesús está conmigo, ¿quién estará en mi contra? Y así lo mira Andrés. Hermanos, yo les invito que tengan un servicio de Andrés. Yo les invito a ustedes que no tratan de tener esa esperanza o tratar de tener ese meta de que no, es que Dios me llamó para hacer algo tremendo y grande. Puede ser que Dios solamente te llamó para ser como un Andrés. Trae a las personas hacia Jesús. Les voy a contar de una historia bastante interesante. Encontré un obituario, o un testamento si se puede decir, de un hombre en Gran Bretaña que se llamaba Francis Chandler. En inglés, nosotros también tenemos maneras de cómo arreglar nombres. Si te llamas Francis, si eres hombre,
tu nombre es Frank. Y así se dice, Frank Chandler. ¿Verdad? Es como si alguien se llama Jesús, lo dices Chuy. Si alguien se llama Roberto, le dices el machín. ¿Verdad? Pero Francis decía en este obituario que cuando él era joven, le encantaba hacer misiones en Latinoamérica y viajaba a diferentes partes en Latinoamérica. Cuando él era joven, cuando tenía entre sus 17 hasta sus 23 años, cuando se casó ya a los 23 años, pues ya no se fue. La razón que esto es interesante es porque cuando a esa edad que él tenía, entre los 17, 15 hasta sus 23 años, que viajaba a Latinoamérica, estamos diciendo que era durante la Segunda Guerra Mundial, que él podría agarrar las armas y pelear por los británicos. Pero de hecho, él iba y predicaba el evangelio en Latinoamérica. Interesante que esto era parte de su vida. Y luego en 1947, un niño de 12 años, él ya estaba yendo a la iglesia. Este niño, su papá había fallecido cuando él tenía 10 años. Su mamá, antes que falleció su papá, ellos ya estaban involucrados en la iglesia cristiana, evangélica, pero este niño todavía no se entregaba su vida al Señor. Después que murió su papá, tenía muchas dudas, pero él siguió adelante a la iglesia por el amor que tenía por su mamá. Y este niño va a un campo de verano, y en ese campo de verano, este niño se encuentra a un hombre que se llama Frank Chandler, que tiene el acento británico. Frank Chandler siente a este niño, lo sienta frente de él y dice: si tú te mueras hoy, ¿dónde irás? Si hoy fue tu último día y hoy fuera tu última noche, ¿dónde estarás? Luis Palau no sabía cómo contestar esa pregunta, y en eso le entró el temor. Y en esa noche Luis Palau entregó su vida al Señor. Necesitamos a personas como Andrés. Necesitamos como personas como Frank Chandler. No sabemos cómo el Señor te va a usar. No sabemos quién va a ser el siguiente Pedro. No sabemos quién va a ser el siguiente Juan. No sabemos quién va a ser el siguiente Esteban. No sabemos quién va a ser el siguiente Luis Palau. No sabemos. Pero de que eres fiel a la palabra, que eres fiel al evangelio de Dios, es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros. ¿Tú crees que Francis Chandler iba a saber el resultado que iba a pasar después que predicó el evangelio a un niño de 12 años? Que el niño estaba atormentado por lo que había pasado hace 2 años atrás. No. ¿Tú crees que Andrés se iba a imaginar que Pedro iba a ser líder de 12 discípulos, que el único plan de Dios era usar 12 hombres para literalmente cambiar el mundo? ¿Sabes por qué Jesús llama a Pedro, Petras, en esta piedra se fundará mi iglesia? ¿Sabes por qué lo dice? No está hablando de la iglesia católica, en él se va a fundar la iglesia católica. ¿Sabes por qué dice esas palabras? La razón que dice esas palabras es porque ¿quién fue el primero, después que resucitó Jesús, que predicó el evangelio primero a los a los judíos? Pedro. ¿Quién fue el primero de los discípulos, de cualquier hombre, que predicó el evangelio a los gentiles? Pedro. En esta piedra. Por eso debemos de estar predicando en la palabra siempre, sin cesar. Francis de Assisi, o Frank Assisi, dijo esto: siempre hay que predicar la palabra, y si es necesario algunas veces usas palabras. Pablo dice algo muy parecido: a los griegos les predico la palabra como a griegos, y a los gentiles les predico como a los gentiles, y a los judíos como a los judíos.
Entonces hay una fórmula exacta que tienes que decir para predicar la palabra. Si ustedes me han escuchado anteriormente, siempre les he dicho, tú eres una huella. Tu testimonio es una huella que apunta al Señor, que nadie más tiene lo mismo que tú. Puedes usar tu testimonio, pero tu testimonio no es lo que los lleva a Jesús, sino es el evangelio, la que tú escuchaste, que te trajo a los pies de Jesús. Eso es lo que también debes de hacer, porque eso te encomendó Jesús en hacer, de predicar el evangelio. Hermanos, no hay nada más bello que esto. Bueno, y si me rechazan, Jesús dijo que te iban a rechazar. Y Jesús dijo claramente, no es a ti que te van a rechazar, sino primero a mí. En el oficio que yo tengo, el temor más grande que yo tengo en mi trabajo es que los clientes de nuestra empresa, que es la empresa más grande de fibra óptica en los Estados Unidos, que la gente nos va a rechazar. Que ese es el medio, ese es el temor. De hecho, en nuestra empresa donde yo trabajo, tienen psicólogos disponibles para todos los empleados totalmente gratis. Y les dan seguro para que puedan ir a cualquier psicólogo que quieran gratis. Porque la demanda que nos ponen es tan estresante por el rechazo de la gente. El rechazo que la gente tiene sobre el internet, sobre la fibra óptica. Y veo que muchas de las veces muchos creyentes tienen miedo para compartir el evangelio por el rechazo. Tienen miedo de que la gente les va a odiar, tienen miedo por el rechazo, que es lo que les va a decir la gente, tienen miedo de la crítica. Hay algo que previene a la gente a compartir el evangelio, pero si tú crees en tu corazón de que cuando te mueras hoy vas a estar con Jesús, nada debe de tener de ese temor de compartir esa esperanza con esa persona que más lo necesita. Nada debe de enfrenar. ¿Tú crees que esto enfrenó a Andrés? ¿Tú crees que Andrés cuando miró a los gentiles dijo, no, ellos son sucios, no vamos a traerlo con Jesús? No, eso es imposible. Y es precisamente porque es imposible que Andrés trajo a los gentiles. Es por esa razón que fue posible que Andrés trajo estos peces, esta canasta pequeña a Jesús. Es por eso que trajo a su hermano terco, Pedro, a Jesús. Andrés tiene el corazón de un misionero, pero detrás de las escenas, eso es lo que me encanta. Andrés es el siervo que trabaja detrás de las escenas. Si yo me recuerdo de esta canción de que no hay nada más grande que estar en la presencia o estar a tus pies. Andrés es el tipo de discípulo que diría, si aún eso es muy alto, bájame aún más, solamente quiero estar en tu presencia. Andrés nunca se despegó. Andrés no sabía qué iba a ser el resultado. De hecho, Andrés fue tan fiel en predicar el evangelio. No hay movimientos enormes de Andrés, no hay iglesias grandes de Andrés. De hecho, no hay muchas ciudades que se nombran después de Andrés, como lo hace con Pedro o como lo hace con Juan. Lo que sí conozco, un área famosa después del nombre de Andrés, es en California. Donde dicen que está la falta o dicen que está allí la cicatriz o algo así del mundo de San Andrés. Y eso no es algo bueno que nombras a una persona, que es destrucción. Andrés no tiene cosas muy famosas que se han nombrado después de él, pero aún fue por servicio y fiel al Señor que él pudo atraer a personas individualmente a Jesús. No hay poemas grandes para Andrés, no hay canciones grandes para Andrés, no hay escuelas, o tal vez sí hay, pero no se escuchan. ¿Cuándo has escuchado la escuela particular de San Andrés?
Es que no hay. Andrés estaba contento estar trabajando detrás de las escenas, sirviendo a nuestro Señor, porque él sabía quién era el Mesías, porque él fue el primero que dijo que él era el Mesías, fue el primero que compartió el Mesías, fue el primero. Y Andrés, con su corazón de sabiendo esto y tener este conocimiento en tradición cristiana, se dice que Andrés fue a predicar a otro área de Roma, del imperio de Roma. Fue tan fuerte su predicación que la esposa de un gobernante del imperio romano se entregó su vida a Cristo. Este gobernador estuvo tan enojado con este resultado que fue y le reclamó a su esposa que renunciara a Cristo, y cuando miró que ella no podría renunciar a Cristo, fue directamente a Andrés y lo crucificó en una forma de un X. Entonces, cuando ves esos X en iglesias ortodoxas, ese es el X de Andrés, la crucificación de Andrés. Se dice que Andrés fue crucificado allí y por 2 días seguidos no dejaba de predicar el Evangelio. A las personas que pasaban, les predicaba el Evangelio. Aún así fue fiel hasta su muerte. ¿Cómo podrías renunciar a algo que miraste con tus propios ojos, siendo el primero diciendo, este es el Mesías? ¿Cómo podrías hacer eso? Claro que no, es imposible. Benditos sean ellos que crean en mí y aún no me han visto, dice Jesús. Hermanos, mi pregunta para ti hoy, en el momento que tú te encuentras, ¿crees que es el momento inadecuado para seguir adorando a Jesús? ¿Crees que es el momento inadecuado para compartir el Evangelio? Dios se gloríe más en ti cuando estás totalmente rendido a Él. Cuando ya no tienes nada. Cuando no hay esperanzas. Porque ya tiene tu atención Dios. Yo les dejo con esto, hermanos. Por la vida de Andrés, ha sido una vida de servicio, sin la esperanza de tener algo más hacia Él, o tener más en sus posiciones. La vida de Andrés fue detrás de las escenas, y detrás de las escenas fue fiel a Jesús. Sea fiel a Jesús, no nomás en los domingos, no nomás en tus diezmos. Sé fiel a Jesús entre semana todos los días. Él lo merece, ¿o no es así? Oramos, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tus misericordias. Te damos gracias, Señor, por qué tan grande eres. Oh Dios, te pedimos, oh Señor, de que nos des un corazón quebrantado, nos des un corazón que está disponible siempre a servirte a ti. No pedimos grande cosa, oh Dios. Lo que sí pedimos, oh Señor, es que conviertes a nuestros corazones, que sean como Andrés, un siervo detrás de las escenas, demostrando el amor. Si podríamos hacer como este siervo, Dios, enséñanos de cómo caernos aún así a tus pies, de cómo solo buscarte a ti, porque tú eres suficiente. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio en el cruz. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Y perdónanos, oh Señor, por las veces que hemos faltado a traer esta buena noticia y a traer esperanza
a nuestros seres queridos. Te pido, Señor, que nos des ese poder y esa convicción a nosotros que nos hace falta, a compartir este amor, a compartir a Jesús y a traer a personas así a tu Hijo. Danos esa fuerza, oh Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Acompáñanos con este último canto, hermano.